Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos capítulo 1, vamos a leer un solo verso. El verso 8. Gloria a Dios. El libro de los Hechos capítulo 1 y verso 8 dice así en el nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, le damos muchas gracias, mi Padre, por su obra que ha hecho, que está haciendo y que seguirá haciendo, mi Dios, para bendecirnos, para salvarnos y para mantenernos de pie en esta salvación. Nos gozamos, mi Dios, porque sus bendiciones son nuevas cada mañana. Gracias por los que estamos, mi Dios, bendiga a los que no pudieron estar, y en las luchas y en las pruebas, mi Dios, que su iglesia siga caminando. Tome control, mi Dios, de esta enseñanza. Úseme, mi Dios, deme la libertad necesaria para hablar su palabra y prepare los corazones. Sea usted obrando en todos. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Tome su lugar, hermanos. Quiero hablar de un ministerio que se habla poco. Y todos los ministerios son grandes, hermanos. Y de este ministerio parece como que se ha olvidado. Y es yo a veces quiero decir que el más grande, pero todos los ministerios son grandes. Y es uno de los más necesarios en una iglesia. Y yo le he puesto como título a esta enseñanza: Testigos de Jesucristo. Amén. Leí este texto para introducirme al tema Testigos de Jesucristo, porque en este texto el Señor Jesucristo había retenido a sus discípulos, a los 120, los había retenido y no los mandó a predicar luego inmediatamente después de su muerte. Ya les había enseñado todo, pero nuestro Señor Jesucristo tenía el plan de derramar el Espíritu Santo en cierto día. Amén. Y ellos se quedaron todos esos días que faltaban, un promedio de 10 días, se quedaron ellos ahí donde Él les dijo que se esperaran. Porque el plan de nuestro Dios era en ese día llenarlos con su Espíritu Santo, para que tuvieran más completo, por decirlo así, las herramientas para el trabajo para el que Dios los había escogido. Y les habla de este detalle y de este mandamiento. Miremoslo, hermanos, cómo lo dice el Señor Jesucristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, si usted se pone a mirar, y con lo que vamos a estudiar hoy, va usted a confirmar, a fortalecer que uno de los ministerios que hemos olvidado, pero que es de los más recomendados y que nos lo dio nuestro Señor Jesucristo y que nos manda a ejercerlo, es el de ser testigos. El de ser testigos. ¿De qué vamos a ser testigos? Fíjese que a veces, hermano, dice: no, es que yo pues no sé evangelizar, yo no sé dar estudios,
yo no sé esto, yo no sé el otro. Y piensan que no pueden. Hermanos, este ministerio que Dios nos manda a hacer, el de ser testigos, no requiere nada de eso. No lo está mandando a que dé estudios. El mandamiento es que seas testigo. Solamente, hermanos, este ministerio es sencillo y en mi opinión es de los ministerios, uno de los ministerios, tal vez el ministerio que más almas ha ganado. El ministerio de ser testigo. No importa que no sepas tú mucha Biblia, no importa que no sepas enseñar, el ministerio de ser testigo, hermanos, yo creo que es el ministerio que más gente ha traído al camino de Dios. ¿Qué vas a hablar tú? ¿Qué quiere decir la palabra testigo, hermanos? Mire, cuando alguien es llamado a una corte para ser testigo, si empieza a decir lo que usted le oyó a alguien, no se lo cuenta. Ser testigo es alguien que vio, que estuvo presente. No solamente que oyó que alguien dijo, sino que vio cuando lo dijo. Vio cuando lo hizo. Por eso es llamado como testigo. No es para que digan, no, pues yo oí que dijeron que fulano me dijo y que no. Entonces no es testigo. Un testigo es alguien que lo vio, que estaba ahí cuando pasó. Ese es un testigo. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es dar testimonio de lo que hemos visto. Y si al momento de verlo fueron palabras que se dijeron, las oyó, vio cuando las dijo, entonces es testigo de lo que vio y de lo que oyó. Usted es testigo. Y a eso es a lo que nos manda el Señor Jesucristo. Nadie se puede escapar, hermanos, de este ministerio y decir, no, pues yo no puedo, yo no sé. Todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos tenemos algo que hemos visto en la vida de otros. Todos tenemos algo que Dios ha hecho en nuestra familia. Solamente vaya y diga eso. Hermanos, el ministerio de testigo es uno de los más efectivos. Y nosotros pensando que no sabemos mucho, lo callamos. Y no estamos obedeciendo a la voluntad y al mandamiento de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo está platicando con Nicodemo y le habla del bautismo, y Nicodemo no entiende de lo que le está hablando, y le dice al Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y luego le dice, lo que hemos oído hablamos y lo que hemos visto testificamos. O sea, un maestro que es maestro, pero que ni ha oído ni ha visto, pues entonces ¿qué enseña? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Un maestro que no ha oído y un maestro que no ha visto, porque lo que vimos hablamos y lo que hemos visto, eso testificamos. Por eso San Juan, que fue el que escribió eso, después cuando escribe su primera carta, la primera carta de San Juan, lo repite. Así comienza su carta.
repitiendo eso. Y déjeme voy y lo leo. La primera carta del apóstol Juan, ¿cómo la comienza? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. San Pedro dice que lo que ellos enseñaban no era siguiendo fábulas, sino que lo que habían visto también. Y dice, porque nosotros oímos aquella voz cuando estábamos con él, cuando del cielo le vino la voz, este es mi Hijo amado. Y dice, y nosotros es lo que anunciamos, lo que decimos, lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, los que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, a la manifestación de Dios en carne. Entonces, eso es lo que es ser testigo, hermano. Alguien que vivió algo, que vio algo, alguna manifestación de Dios, alguna obra de Dios, y solamente va y la platica. Es todo lo que tiene que hacer. Ser testigo. Y esa manera, hermano, de ser testigo es la que más ha dado fruto de gente que se convierte. Voy a llevarlo a una historia que mencionamos mucho. Y de hecho le diré que a veces las hermanas, de esas que defienden el ministerio de la predicación, dicen que esta mujer fue a predicar. Pero fíjese lo que dice la Biblia, porque yo no me voy con lo que la gente dice, es lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Amén. Bueno, ¿de dónde comienzo? Porque está muy largo. Yo creo que voy a empezar desde el principio. Capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, ese no es tu marido. Esto has dicho en verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, aquí empieza la enseñanza. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. ¿Qué daba la mujer? Diciendo, me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Fíjese el verso 29, cuando dejó ella su cántaro y se fue a la ciudad. ¿Sí? ¿Qué dice? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dígame usted, ¿les predicó el evangelio? No. 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 El evangelio es explicar las nuevas de salvación. Sí, pero ella no hizo el trabajo. No. Fíjese lo que está diciendo. Ella fue y les dijo lo que él le había dicho solamente. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. Ella estaba testificando lo que Jesús le había dicho. Solamente testificaba lo que ella vivió. Ni siquiera les aseguró que era el Mesías. Les dijo, tal vez. Pero ella fue a dar testimonio.
quiero que entendamos y hagamos diferencia en lo que es predicar la palabra, evangelizar, llevar las nuevas de salvación, que a veces muchos de nosotros nos detenemos porque decimos, es que yo no sé enseñar, es que yo no sé Biblia, es que yo no sé dar estudios. Dar testimonio es decir lo que tú viste, lo que tú sentiste, lo que a ti te pasó. Ella solamente, el Señor Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido y estás con el sexto, pero ese no es tu marido. Ella cuando le dijo eso dijo, me parece que tú eres profeta. Ahí fue donde tocó el corazón de ella. Cuando le empezó a decir quién era ella, su vida, lo que había hecho, eso fue lo que le impactó a ella. Y hermanos, lo que Dios hace en ti o en alguien más, lo hace para que se corra la voz. Lo hace para que eso sea, hermanos, el principio de que te interese y digas, ¿quién será? Yo también quiero conocer, quiero verlo. Entonces tú vas a dar testimonio de lo que tú viste. No tienes que explicar mucho. Esto me pasó. Me dijo todo lo que he hecho. Vengan a verlo. Vengan a verlo. Me encontré un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Eso fue. Me dijo todo lo que he hecho. Ellos se interesaron porque le dijo todo lo que había hecho y les dijo, ¿no será este el Cristo, el Mesías? Eso despierta el interés de ellos también y vienen a conocerlo. Ahora ellos lo oyen a él directamente. ¿Qué más les dijo? ¿Quién sabe cuánto les diría? Amén. Pero ahora ya él les enseñó a todos, a ellos. Ahora ellos le dicen a ella, ya no creemos solamente por tu dicho. Ahora creemos porque nosotros le hemos oído. Pero todo comenzó, hermanos, con ir a dar un testimonio. Ahí comienza todo. Un testimonio. Vean y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Pero hermano, a veces queremos nosotros atribuir cosas y decir que fue la primera evangelista, que esto, que no. No se me vaya para allá. Ese es el ministerio del testimonio. De dar testimonio. De eso se trata, hermanos. Dar testimonio de lo que tú has visto y de lo que has oído. Quisiera darle lugar, pero en la predicación es diferente a una clase. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 11, dice la palabra de Dios, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis.
Para eso nuestro Dios hacía señales, para que la gente lo conociera y creyera en Él. Y para que el que las ve y lo oía, fuera a decirlo. Les dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Es algo, hermano, que todos los que hemos estado en la iglesia hemos experimentado o hemos visto algo que Dios ha hecho. Solamente vaya y dígalo. El otro día les comentaba de una de las cosas que platicaba nuestro pastor cuando había llegado a visitar a aquella hermana. Que la hermana estaba en un pueblito ahí en Centroamérica donde no había predicación del evangelio del nombre. Y estaba en una iglesia trinitaria. Porque no había. Ella atendía ahí porque no había. Llega el hermano a visitarla y sucede que había una hermana viejita que estaba enferma en el hospital, la tenían a la viejita. Y ella, como sabía que el hermano tenía don de sanidad, le pide que si iba a orar por la hermanita fulana. El hermano va y ora por la hermanita. Y la hermanita ya muy enfermita, cuando ora por ella, Dios la sana inmediatamente. ¿Qué pasó, hermanos, con esa sanidad que hizo Dios ahí? La hermana luego le comunicó a los que supo. La viejita sale, la dan de alta del hospital, sana. Se corre la voz, hermano, porque era un pueblo chico. Llegó el pastor de la hermana fulana y tiene don de sanidad y fue oró por la hermana al hospital y Dios ya la sanó. Eso fue la noticia, hermano. ¿Qué pasó con eso, hermano? No era la predicación del evangelio, fue una sanidad que Dios hizo. Se corre la voz. Igual como en los tiempos bíblicos, hermano. ¿Qué hacía la gente con los enfermos? Dice que se los traían a Pedro y a los apóstoles. Amén. Para que al menos al pasar Pedro, la sombra de Pedro tocara a los enfermos, porque miraban que con la sombra de Pedro que pasara, los enfermos eran sanados. La gente ahí viene porque oyó hablar de sanidad. Y decía el hermano Sepúlveda que sacaron a todos los enfermos por ahí que había. Los hermanos y gente que oyó y ahí vienen. Pues ya le pidieron que se quedara y que les predicara y se hizo ahí, hermanos, como una campaña de fin de semana. Y dice que le trajeron tantos enfermos y Dios los sanó a todos. Entonces sí, le dieron el lugar para predicar y les predicó el evangelio, les predicó la salvación, les presentó las buenas nuevas, les habló del bautismo, le dieron el fin de semana y la gente vio el poder de Dios y entendió el plan de salvación del bautismo en el nombre de Jesucristo. Y ahora, el último día, hermanos, había así de gente que se quería bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Que el mismo pastor estaba oyendo y también entendió y creyó y él también quería que lo bautizaran en el nombre de Jesucristo. Decía el hermano de Puebla,
Pues ya hablé con él, pues dijo que él también se quería bautizar. Pues preparamos, hermanos, dice, y el domingo ya a hacer bautismos. Dice, bautizamos casi a todos los hermanos y al pastor también. Ahora dice, sí fue a buscar donde hubiera un teléfono para hablarle a los directores de la iglesia. ¿Qué hacía yo ahora ahí? Yo iba de pasada, yo tenía mis compromisos allá, mi trabajo. Y ya dice, me autorizaron para que a ese mismo pastor que estaba allí, pues ya había entendido lo que le hacía falta entender, ya había creído, ya había sido bautizado, ya era pastor, sabía lo que era ser pastor, pues déjelo de pastor ahí. Solamente cámbiele el nombre a la iglesia y ahora haga la parte de la asamblea de nosotros. Hermano, un testimonio. Un testimonio. Solamente di lo que tú has recibido, lo que Dios hizo en tu vida. De ahí comienza Dios. De ahí comienza Dios a mover las cosas. De ahí empiezan a moverse las cosas. Pero solamente no calles lo que has visto, lo que has vivido de Dios. Ese es el ministerio de ser testigo. Quiero llevarlo al capítulo 4 de Daniel. Bueno, Daniel había visto la gloria de Dios. Dios se había manifestado a su vida. Y cuando llega el capítulo 4, le viene este pensamiento a Nabucodonosor, que no era un hombre cristiano, que no era un hombre de Dios, pero que Dios se dio a conocer. Dios se manifestó a él. Él vio la gloria de Dios, vio las maravillas de Dios, oyó la voz de Dios, etcétera. Y aunque no era un hombre judío que de conocimiento de vida en Dios, hermanos, cuando él conoció y vio todo esto, escribe el capítulo 4 y dice, Nabucodonosor rey hace esta carta, que la manda como edicto y mandamiento. Nabucodonosor rey dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Fíjense la palabra que sigue, en el verso 2. ¿Qué dice? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Sencillo. ¿Qué decía la carta? Conviene que yo declare. ¿Qué va a declarar? Solamente las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Pero él se le ocurre y usa esa palabra, conviene que yo lo declare. ¿A quién le conviene? Cuando usa la palabra conviene, hermanos, ¿a quién le conviene que él declare? Lo que Dios ha hecho con usted, ¿a quién le conviene que usted lo declare? Hermanos, lo que Dios ha hecho con usted, le conviene a usted declararlo y le conviene a todos los que lo van a oír. Toda la gente que oiga lo que Dios ha hecho con alguien, lo que hizo con usted, dijo él, ¿cómo me voy a quedar callado con esto? Si he visto la gloria de Dios, si he conocido a un Dios grande y poderoso, y me lo voy a callar. No, él estuvo meditando en eso quién sabe cuánto tiempo y dijo, no, conviene que yo lo declare. ¿Y cómo para que llegue más lejos? Bueno, hizo cartas, las mandó como edicto, las envió a todos los rincones de su reino,
Porque él quería que todos los habitantes de la tierra, dice, sepan de las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Aún nosotros, hermanos, hoy en este día nos reunimos para alabar a Dios y leemos estos escritos y leemos estas cartas. Que un hombre, hermanos, que no era judío, un día vio la gloria de Dios y tuvo ese sentir y entendió que convenía que lo que él había conocido de Dios lo declarara. Y como él tenía el lugar, el poder, la autoridad como rey, pues entre más lejos llegue, mejor. Lo que Dios ha hecho con usted, hermano, no es para que lo tengamos guardado. Los que estamos aquí, hermanos, la mayoría somos gente ya de tiempo. Y el que menos ha visto milagros y señales de Dios. El que menos. ¿Por qué cree usted que la gente allá afuera, nuestros conocidos, nuestros familiares, y a veces gente que ni conocemos, por qué cree que a veces cuando están en problemas, en enfermedades, buscan un hermano y cuando menos le piden que ore por él? Y le dicen que pida la oración. ¿Cuántas veces hemos oído aquí, hermanos, a hermanos que dicen, a la señora, amiga, vecina, o qué sé yo, me pidió que pidiera la oración? ¿Por qué? Porque ellos saben, porque han oído, porque alguien ha dado un testimonio por allá y les ha contado que nuestro Dios sigue haciendo milagros, que nuestro Dios sigue contestando. Y esa gente, hermanos, tal vez no ha entendido muchas cosas del Evangelio, pero sí ha oído que nuestro Dios sigue sanando, que nuestro Dios sigue obrando. Lo han oído. Y aunque no sepan más, hermanos, a la hora de la necesidad, a la hora del problema, ellos saben a dónde ir. Saben a dónde ir. Y es capaz, hermanos, que en el momento de la necesidad vengan y lo busquen a usted otra vez. De eso tenemos la Biblia llena, hermanos, de testimonios de esos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Les vuelvo, hermanos, a recordar que hagan tiempo, que arreglen sus cosas, porque el próximo domingo vamos a hacer el culto por la mañana. Amén. El próximo domingo vamos a hacer el culto por la mañana. ¿A qué hora vamos a comenzar? Amén. No quiero que se les olvide. Amén. Porque ya no va a haber culto más tarde, hermanos. Y es nuestro culto. Entonces lo vamos a hacer de mañana. Y yo quiero verlos a todos aquí, que espero que Dios me dé vida y salud. Y me dé licencia de estar aquí, hermanos. Amén.